Empecemos de una vez. Hay algo absolutamente fascinante en cómo la literatura antigua logra capturar toda la complejidad del poder, el orgullo humano y, bueno, la ruina total en unas cuantas frases súper contundentes. Hoy vamos a adentrarnos en un texto histórico y poético que es dramático a más no poder, el capítulo 13 de Oseas. Y fíjense, este es un relato que no pierde el tiempo con introducciones suaves, para nada. Es un recorrido a través de una verdadera montaña rusa de orgullo, amnesia colectiva y unas consecuencias devastadoras. Vamos a desglosar este documento para entender cómo usa unas metáforas increíbles y un arco narrativo intensísimo para contarnos la historia de una nación que, literalmente, lo tenía todo y por su propia mano lo perdió absolutamente todo. Así que prepárense, porque las imágenes de este texto son tan vívidas hoy como lo fueron hace miles de años. Escuchen este gancho narrativo con el que abre el texto. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel. O sea, esto nos pone inmediatamente en un escenario de muchísimo prestigio. Efraín no era un grupo cualquiera. Tenían una autoridad tremenda. Sus palabras resonaban. Pero noten cómo está estructurada la oración. El autor no nos deja disfrutar de esa grandeza ni por un segundo. De inmediato viene el latigazo. Mas pecó en Baal y murió. Es una caída en picada. No estamos hablando de una decadencia lenta a través de los siglos. Es una transición abrupta, violenta, de la cima del mundo directo al abismo. En una sola línea nos presentan una era dorada y decretan su fin, marcando exactamente el tono de lo que vamos a explorar. Así que pasemos al primer acto, el ascenso y la caída de Efraín. Y es aquí donde vemos claramente la raíz del problema. Empecemos por la base histórica, la provisión divina. El texto es súper explícito al recordar. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Imagínense eso. Es la imagen clásica de sobrevivir contra todo pronóstico. Recibir guía, encontrar pastos que finalmente sacian el hambre. Todo dado puramente por una fuerza mayor. Pero, ¿cuál es la respuesta a esa provisión? Orgullo e idolatría. El relato cuenta que, una vez que estuvieron repletos y cómodos, se ensoberbió su corazón y se olvidaron por completo de su proveedor. En lugar de gratitud, ¿qué hicieron? Tomaron sus recursos, su plata, para fundir ídolos según su entendimiento. Hay una ironía bastante oscura aquí, ¿no creen? Usar los frutos de su propia prosperidad para fabricar estatuas que no hablan, llegando al extremo casi absurdo de exigir que la gente bese a esos becerros de metal. Es un error humano por excelencia, confundir las bendiciones que uno recibe con la propia grandeza. Lo que nos lleva al segundo acto, el peso del olvido. El uso de la poesía aquí es, honestamente, magistral. El autor no se conforma con decir simplemente, bueno, van a desaparecer y ya. Utiliza 4 imágenes específicas de la naturaleza, 4 elementos fugaces para describir la absoluta fragilidad de esta sociedad tan orgullosa. Primero, la niebla de la mañana, súper densa por un rato, pero que se evapora apenas sale el sol. Segundo, el rocío de la madrugada, esas gotitas diminutas que jamás sobreviven al calor del día. Tercero, el tamo de la era. Esa cáscara inútil del grano que cualquier ventisca se lleva sin el menor esfuerzo. Y cuarto, el humo de la chimenea, visible un segundo y luego disipado en la nada. Con estas metáforas, el texto subraya algo brutal. A pesar de toda su arrogancia y sus ídolos de plata reluciente, toda su existencia se ha vuelto vacía, hueca, y está a punto de ser borrada de un plumazo. Y aquí es donde la atmósfera da un giro drástico. Entramos en el acto 3, metáforas de furia divina. El punto de quiebre es este cambio repentino y, la verdad, bastante aterrador. Piensen en esa imagen que vimos hace unos minutos, la de un Dios que los cuidaba en el desierto, que los llevaba a esos pastos seguros. De pronto, esa misma presencia nutritiva y protectora se transforma en una fuerza activamente hostil a causa de su rebelión. Ese shock es totalmente deliberado en el texto. No es que simplemente perdieron a su protector, es darse cuenta de que la fuerza imparable que alguna vez salvó a la nación, ahora viene decidida a desmantelarla. Y para que quede bien claro, el texto empieza a enumerar a estos depredadores de la ira. Un león, un leopardo acechando en el camino, una osa que ha perdido a sus crías, y detengámonos ahí un segundo, porque esa es quizá una de las imágenes de furia ciega e instintiva más aterradoras que nos puede dar la naturaleza. Y finalmente, una fiera salvaje del campo. El lenguaje se vuelve brutal. Habla de desgarrar las fibras de su corazón. Esto nos muestra cómo entendían en el antiguo cercano Oriente las consecuencias divinas absolutas. O sea, esto ya no es un castigo para aprender la lección, es una destrucción metódica y definitiva de la que no hay escape.
Esa misma arrogancia que los llevó a adorar estatuas está a punto de ser hecha pedazos por las fuerzas más implacables que uno se pueda imaginar. Ahora, veamos cómo aterriza esto en el terreno sociopolítico. El texto lanza esta pregunta. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Es una pregunta retórica cargada de pura ironía. Es un salto desde el juicio divino hacia el colapso total de los sistemas políticos. Históricamente, esta nación exigió tener reyes y príncipes para ser como los países vecinos, con la idea de que un liderazgo fuerte era garantía de seguridad. Pues bien, ahora el texto los confronta directamente con la completa inutilidad de esas instituciones en las que confiaron, habiendo dado la espalda a su verdadero proveedor. Aquí vemos resumido ese fracaso político y la asfixiante sensación de estar atrapados sin salida. Dice el texto: «Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira». Es decir, el propio liderazgo formaba parte del castigo, un círculo inútil. Pero fíjense en la metáfora más perturbadora de esta sección. Compara el pecado acumulado con un parto que se retrasa. Dice algo así como: le llegan los dolores de parto, pero es un hijo poco sabio que no se acomoda en el momento de nacer. En el mundo antiguo, un parto estancado era prácticamente una sentencia de muerte segura tanto para la madre como para el bebé. Es la representación de una crisis total, un callejón sin salida donde no actuar garantiza la tragedia. Ese pecado que fueron guardando bajo la alfombra ya no se puede ignorar y ahora es una crisis fatal. Finalmente, nos acercamos a la inevitable conclusión. Acto 4. El destino de Samaria. Se introduce la imagen del viento solano, un viento abrasador del este. Y lo interesante es de dónde viene. Se levanta desde el desierto. ¿Recuerdan que al principio el desierto fue el lugar donde encontraron refugio y vida? Bueno, ahora de ese mismo desierto sopla una devastación que va a secar todos sus manantiales y agotar sus fuentes. Es una fuerza de la naturaleza borrando la base de su prosperidad. Y la cosa no para en los recursos naturales. Advierte que este viento saqueará el tesoro de todas sus preciosas ajajas. Toda esa riqueza, toda esa plata que presumían y usaban para sus becerros, barrida por completo. Aquí la metáfora natural se funde con la cruda realidad de un saqueo militar. Y así llegamos a la conclusión gráfica del texto, que definitivamente hay que leer entendiendo el durísimo contexto histórico de las guerras en la antigüedad. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Las líneas que siguen son, francamente, una descripción explícita del horror absoluto que significaba la guerra de asedio en esa época. Nos habla de espadas, de niños estrellados, de violencia extrema. No hay ningún filtro aquí, para nada. El documento no trata de suavizar el colapso de la nación. Nos presenta con muchísima frialdad narrativa las brutalidades físicas y reales que sufrían las ciudades conquistadas en aquel entonces. Es el punto final a todas esas ricas metáforas que vimos antes, la consecuencia física de su rebelión. Para ir cerrando, todo este recorrido nos deja con una pregunta bastante profunda. ¿Cómo es que estos textos antiguos utilizan este ciclo del orgullo, la historia olvidada y las consecuencias irreversibles para advertir a las generaciones que vienen? A través de Oseas 13 hemos visto un patrón que asombra. Empieza con la bendición, lo cual genera complacencia, que luego muta en arrogancia y en rechazar las propias raíces, hasta que inevitablemente todo colapsa. La precisión poética con la que este relato desmantela el ego humano es fascinante y sin duda nos deja mucho en qué pensar. Nos invita a ver la naturaleza cíclica de las sociedades a lo largo de los siglos. Es un material superpoderoso que definitivamente nos empuja a seguir cuestionando y analizando estas grandes narrativas históricas. Ha sido un verdadero placer explorar esto hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.